Voy a iniciar con la presentación de un análisis de las variables macroeconómicas y la realidad económica de un país. En este caso hablaré de Colombia. Entonces, puedo decir que esto es como el país en este 2025 me lo voy a profundizar. Toma medidas para el funcionamiento y el crecimiento del mismo. Se ha venido de una inflación, de unas recesiones económicas, pero de eso vamos a entrar a detallar con análisis y estrategias que ha optado el Banco de la República, el gobierno, tanto en economía, déficit fiscal o inversión del gasto público, en la creación de nuevos empleos, inversiones extranjeras. Todo eso influye para poder así realizar un crecimiento positivo o por lo menos tener una economía estable. En este momento vamos a hablar lo que es evaluación del nivel y tasa de crecimiento del PIB. Este es uno de los indicadores para evaluar la actividad económica de un país. El Producto Interno Bruto, donde la economía colombiana ha mostrado una recuperación notable en este primer trimestre del 2025. Como bien lo dije en un principio, veníamos de recesiones o de un PIB supremamente bajo. La inflación estaba muy alta, estaba a tope, entonces se ha podido ir regulando poco a poco con estas estrategias. Aún así, en este 2025, este primer semestre, se puede decir que el PIB creció un 2.7% anual. Esto ha sido pues impulsado por el consumo de los hogares, lo cual apunta al crecimiento moderado por la demanda interna. Aunque también ha tenido desafíos como lo que es la inversión o extranjera. Más bien, ese ha sido un punto en el que no se ha podido profundizar de gran manera. La economía solo ha crecido un 0.8% en comparación al trimestre anterior. O sea, se puede decir que este crecimiento del PIB solo ha sido por el consumo interior que ha tenido el país, por el consumo de hogar. Entonces, no está mal, pero sería bueno de pronto que la economía ejerciera ese crecimiento a través de inversiones o de nuevas tendencias para la estabilización de esa economía. Análisis de la tasa de inflación y políticas de control de precios. La tasa de inflación evalúa el momento generalizado de los precios de bienes y servicios, reduciendo el poder adquisitivo, asimismo generando una certidumbre económica. Esto quiere decir que pues cuando lastimosamente tenemos una inflación muy grande, que era por lo que estábamos pasando, la economía se ve supremamente afectada porque el ciudadano pierde como ese poder adquisitivo, pierde ese poder o esa necesidad y de consumir, de hacer circular el dinero, por así decirlo, entre comillas. Entonces la inflación es un tema un poco complejo si se nos eleva demasiado. Entonces, en este caso, el Banco de la República se ha encargado de tener una política monetaria que ha implementado diversas medidas para controlar la inflación, haciendo ajustes a la tasa de interés, actividad así recortando un poco el poder del crédito para que el consumidor no siga adquiriendo más bienes y así poder bajar la inflación y regular un poco la economía.
Tasa de desempleo, calidad del empleo y políticas laborales. Colombia es un país que ha sufrido mucho con este tema de la tasa de desempleo, ya que lastimosamente la informalidad es muy clara y es muy evidente en este país, en nuestro país, ya que se puede decir que la tasa supera un 55% del aumento del desempleo, del empleo informal. Todo esto se debe a que pues cada vez o a veces es muy complejo conseguir un buen trabajo, y ahí la gente por la necesidad acepta a veces contratos, acepta a veces políticas laborales que no van conforme lo está estipulando la ley. Se puede hablar de números buenos en este 2025 porque ha disminuido significativamente, alcanzando un 8.8%, esto hablando en abril del 2025. Entonces, el gobierno tiene que sacar políticas laborales adecuadas tanto para que las empresas o el ente contratador pueda tener facilidades y pueda tener, digamos, como esa capacitación o tener programas de formación para una excelente y adecuada contratación, conforme está estipulada en la ley colombiana. Exportaciones, importaciones y balanza de pagos. Colombia es un país que geográficamente está muy bien ubicado y que ha sido como que ese país reflector para inversión extranjera. Colombia se define mucho en tanto exportaciones e importaciones porque es un país naturalmente y agrícolamente hablando muy rico. Entonces sus exportaciones se debe más que todo al café, a la minería, a las flores, al carbón, al petróleo, y eso está distribuido en toda la zona, en todo el territorio colombiano. Lastimosamente no somos un país pionero en tecnología, en maquinaria, bienes de consumo, equipos de transmisión, vehículos o químicos. O sea, lo que exportamos es muy contado a lo que verdaderamente, a lo que nosotros importamos. Entonces, esto es muy bueno, sí, porque ayuda a la economía, al comercio como tal, pero también en muchas ocasiones al emprendedor o a las pequeñas y medianas empresas no tienen cómo competir con precios o con innovación. A veces es un poco complejo la situación con este tema. Entonces, en Colombia la balanza de pagos registra los flujos reales y financieros donde el país intercambia con el resto de la economía del mundo. Esta balanza se puede decir que está más inclinada a las importaciones que a las exportaciones como tal. Nivel de deuda pública, el déficit fiscal y las políticas de recaudación de impuestos. En Colombia la deuda pública ha tenido un aumento en los últimos años a causa de altos niveles de gasto público. Esto resaltando lo que es infraestructura, programas sociales, y esto ha llevado a que Colombia tenga un déficit fiscal. Entonces esto es cuando el gobierno gasta más, proyecta más, invierte más de lo que recibe en impuestos y regalías, de lo que se le saca al ciudadano o a las empresas. Entonces ahí va creciendo una deuda pública de un país. En este momento pues se puede decir que Colombia no ha aumentado
ha aumentado su deuda pública, y lastimosamente el gobierno busca remediar esto implementando reformas fiscales para aumentar los ingresos públicos por medio de un sistema tributario, pero esto implica también más gasto y perjudica la economía de Colombia. Sistema financiero, regulación bancaria y acceso de crédito. El sistema financiero en Colombia es el que permite el flujo de dinero entre ahorradores e inversionistas, el cual está compuesto por los bancos comerciales, las cooperativas financieras, compañías de financiamiento, fondos de pensión y cesantías. En cuanto a la regulación bancaria, busca garantizar la confianza, seguridad y estabilidad en el sistema financiero. En los últimos tiempos, el acceso al crédito ha mejorado y presenta retos principalmente en la población rural, informales, pequeñas, medianas empresas, dependiendo de las condiciones del crédito, como el historial crediticio, garantías por medio del programa que busca facilitar el acceso. Flujos de inversión extranjera y entorno empresarial. Los flujos de inversión en este año siguen siendo claves para el crecimiento económico, ya que Colombia es uno de los principales destinos de inversión extranjera directa en América Latina. Como lo decía, Colombia geográficamente está muy bien ubicada. Estamos contando con 2 mares, 2 océanos. La riqueza natural es algo de lo cual nosotros nos podemos caracterizar. Lastimosamente somos pioneros en lo agrícola, en la fauna y en la flora, pero nos falta como que esa innovación en tecnología, en medicamentos, en suplementos. Entonces esto ha ayudado también a que seamos un país bajo la lupa de muchas potencias mundiales para poder invertir. Esto a la economía y al comercio ayuda mucho, pero las ganancias o el dinero como tal no circula o no se queda de lleno en nuestro país, en nuestro territorio, en nuestra región. Dice que también pues es importante contar con estrategias para fomentar la formalización empresarial, estimular la innovación y transformación digital, y lo que les decía, atraer a inversiones sostenibles, entre otras. Lo que mejor puede hacer Colombia es de pronto tratar de inculcar y lograr ser pioneros en tecnología, en formación, en maquinaria. Niveles de pobreza, distribución del ingreso y políticas de inclusión social. En Colombia estos son temas importantes, teniendo en cuenta que la pobreza medida por ingresos ha disminuido, pero la desigualdad sigue siendo alta. Se busca reducir esto con políticas de inclusión social, mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Colombia es un país subdesarrollado, está en esa búsqueda constante del desarrollo, pero por lo mismo hay tendencias que no están muy claras y que la balanza es muy compleja, no es igual, no es equitativa. Colombia se puede ver las dos caras de la moneda en un extremo muy marcado. La clase obrera cada vez es más y no tiene las suficientes garantías, y las empresas no es que no sean esas inculcadoras de trabajo, sino que más se ve la inversión extranjera, o más son las empresas extranjeras que el mismo producto colombiano como tal. Innovación, productividad y competitividad en el mercado global. En el país estos son factores cruciales para el desarrollo económico y participación en el mercado global.
es importante tener en cuenta que Colombia necesita mejorar la productividad laboral, fortalecer su competitividad en el mercado global y avanzar en innovación. Esto implicaría políticas que impulsen innovación, adopción en tecnologías y la eficiencia empresarial, lo que se ha recalcado. Y sí, de pronto nosotros como país somos una potencia eh, en lo natural, pero nos falta como que esa inversión a a la inclusión y dotación de nuevas tendencias, de nuevas tecnologías, de nuevos procesos, de la automatización y la eficacia y eficiencia para algunos trabajos. Esto puedo hablar de lo que es el análisis variable de una economía, en este caso pues de Colombia, que lastimosamente es un país muy rico naturalmente, pero que a veces la incertidumbre política, el conflicto armado, ha hecho que sea un país muy inestable económicamente y que muchas veces sea eh, visto con buenos ojos para inversión, pero eh, siempre hay cosas en las que se retiene o se excluye o se evade esa inversión. Colombia ha sido catalogada muchas veces por sus buenos productos, pero también por su violencia y por sus inestabilidad política. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.